Muy buenos días. Hoy voy a presentarles una experiencia que me permite calcular la cantidad de energía en forma de calor que es transmitida a un poco de agua. Para ello voy a utilizar un sistema que es muy práctico y que lo he visto ahora recientemente en las oficinas. Se trata de este calentador eléctrico que está aquí, que es muy pequeño, pero que calienta muy rápido. Entonces él se conecta al sector de 110 voltios y ahora mismo lo tengo ya eh, inmerso en el agua que está en la taza. También tengo inmerso en la taza un sensor de temperatura que es el LM35CZ que ya hemos utilizado en videos anteriores y que pueden ustedes ver que me está aquí dando este voltaje de 267,8 milivoltios para el agua sin calentar, es decir, el agua digamos a temperatura ambiente. Por otro lado también tengo aquí la temperatura de mi sala, que es de 27,6 grados Celsius, con una humedad relativa de 78, ya que está lloviznando hoy. Como pueden ver, es una temperatura bastante alta y la humedad también es bastante alta. Un punto sobre este calentador es importante. Cuando vamos a usar estos calentadores tan rápidos así, es importante que uno coloque primero el calentador en la porción de agua y después se conecte al sector eléctrico. Y para desconectarlo, uno primero desconecta el sector y después saca esta resistencia eléctrica, que esta realmente no es más que una resistencia eléctrica que uno está poniendo dentro del agua. Entonces yo voy a usar la siguiente configuración para hacer esta medición. Es decir, tengo que medir las siguientes cantidades para el objetivo de esta experiencia. Lo primero que veo acá es la cantidad de energía eléctrica que me va a dar el sector con mi calentador eléctrico. En realidad él es de 500 watts y lo voy a poner a trabajar durante 60 segundos y eso me da unos 30.000 joules que él me debe estar suministrando en el lapso de esos 60 segundos. La cantidad de calor que va a ganar el agua depende de la masa de agua que yo tenga. En este caso estoy poniendo 300 gramos, 300,0 gramos de agua, multiplicado por el calor específico del agua. El calor específico del agua es 4,18 joules por gramo por grado Celsius. Y acá arriba entonces multiplicado por el cambio de temperatura que debo medir en grados Celsius, y eso lo voy a poner acá. Así que esta multiplicación de 300,0 por 4,18 por el cambio de temperatura que voy a medir me va a dar los joules de energía que gana en forma de calor el agua. Y ese calor, si lo divido entre los 30.000 joules y lo multiplico por 100, me da una especie de eficiencia de mi calentador. Así que voy a hacer esa experiencia. Para medir el tiempo voy a usar simplemente mi reloj de mano. Y así que, pero sí tengo que anotar allí el valor de la temperatura que voy a tomar como temperatura inicial. Y yo voy a tomar pues la que yo voy a estar viendo acá, que es del orden de 265, voy a poner, 265 milivoltios. Voy a tomarlo como mi lectura inicial, 265 milivoltios. Y entonces voy a poner mi sector y voy a ver el cambio de temperatura acá, ¿no? Y entonces, tomando mi reloj, justo allí comencé mi uso del sector eléctrico.
y ya pueden ver que está subiendo la temperatura. Ahora es cuestión de esperar a que pase el minuto. Faltan 5 segundos. Y aquí entonces voy a parar el sector. Ya paro el sector. Y vamos a dejar que suba un poquito más la temperatura, porque por inercia va a subir un poco más. Es decir, el tiempo de respuesta del sistema agua allí es un poco más lento. 480 llegó. Y vamos a ver si sube más. No ha subido más, así que 480 milivoltios fue el voltaje más alto. 480 milivoltios. Entonces ya yo tengo que al comienzo tenía 265 y al final 480 milivoltios, y tengo que restar 480 menos 265 y eso me da allí para ver. Entonces 215 milivoltios el cambio en el voltaje. Eso quiere decir que el cambio de temperatura, como son 10 milivoltios por grado Celsius, es 21,5 grados Celsius. Entonces es muy fácil allí anotar mi 21,5. Lo voy a poner acá, mi 21,5. Y entonces ya puedo hacer mis cálculos de cuánto calor ganó el agua, que sería 300 multiplicado por 4,18 y multiplicado por 21,5. Y eso me da 26.961, que voy a poner como 27.000, pues 27.000 es un número muy aceptable para mí. 27.000 joules. 27.000 joules. Y entonces si divido 27.000 entre 30.000 me da 90%. Quiere decir que la eficiencia de mi acá voy a ver si regreso un ratito para que vean lo que hice. 480 milivoltios fue al final. Este es mi lectura final. Esta fue mi lectura inicial. Entonces ya aquí transformé a grados centígrados, lo que cambió el agua. Entonces ese valor de cambio de temperatura lo pongo en mi ecuación de calor que les había mostrado. Y entonces eso me da 27.000, del orden de 27.000, y lo divido entre 30.000 y eso me da entonces mi 90%. Eso quiere decir que la eficiencia de estos calentadores es relativamente alta. Ojalá los carros tuvieran una eficiencia como esa. Los carros apenas tienen una eficiencia de la energía que tiene la gasolina, ellos apenas nos dan 30%. Entonces esto acá pues es mucho más eficiente, pero aquí lo importante es saber usarlo. Recuérdense las recomendaciones que les dije para la conexión del sistema allí, ¿no? Observen allí que la temperatura ha estado bajando porque va a igualarse con la temperatura ambiente allí, ¿no?